Muchas gracias, Jorge. Quédate ahí y calculo que vamos a tener una posibilidad para que te hagan algunas preguntas. Bueno, bien, entonces ahora vamos a invitar a Pedro Altamirano, que va a hacer una ponencia que se titula Tres intelectuales brasileños en Concepción, 1967-1973, una experiencia de exilio esporádico. Gracias, Pedro. En primer lugar, agradecer obviamente a la organización por hacer posible este valioso evento. En segundo lugar, agradecer siempre a Mario por su amabilidad hacia mí, también lo mismo a Claudia. Y lo que voy a presentar hoy día forma parte de un trabajo que salió publicado hace poco como libro. Es cierto que este es solo un subcapítulo de ese libro que se llama La provincia inquieta, intelectuales, ciencias sociales y política en Concepción. Pero este es un recorte, creo yo, que particulariza y creo que conecta bastante con la mesa anterior, en donde generalmente los estudios de exilio hablan del exilio en Chile, pero no se especifica ese espacio concreto. Y ese Chile en general es Santiago. Lo cierto es que en el periodo de los 60, donde yo he estudiado, la verdad es que Santiago forma parte de un caso excepcional desde el punto de vista intelectual, porque era el epicentro de las ciencias sociales prácticamente de toda América Latina. Y yo me he hecho ahí algunas preguntas, ¿qué pasaba en espacios de provincia? Me he hecho algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué pasaba en Concepción, que es la ciudad de donde yo soy? ¿Y qué pasaba también en Valparaíso, que es una ciudad cercana acá a Santiago, que también yo he podido verificar que hay presencias de algunos intelectuales comprometidos con causa política? Lo último, o antes de empezar, una pequeña disculpa, y es que yo, como soy de Concepción, llegué hoy día en la mañana, entonces dormí poco, casi nada, entonces seguramente las imprecisiones de la presentación en buena medida van a ir por ese lado. Les puse ahí una cita de Emir Sader, acá un dato quizás poco conocido, pero Eder Sader, el hermano de Emir Sader, fue profesor en Concepción durante varios meses, por lo menos todo el primer semestre de 1973 en el Instituto de Sociología. También en Concepción fueron profesores Rui Mauro Marini, de hecho Rui Mauro Marini conoció a la gente del MIR en Concepción, como lo aclara en su memoria. También fue profesora más bien Evelyn Pape, también se le conoce en los textos, los pocos textos que la mencionan, Evelyn Singer, por el apellido de su esposo, Paul Singer. Y también así está Regina Cuña, que era la esposa de Eder Sader, que estaba en Concepción, y por lo tanto uno puede plantear una suerte de constelación de los brasileños en Concepción. En otras palabras, la presencia brasileña no fue importante solo en Santiago, la capital, donde se ha estudiado en parte al menos esto, sino que en Concepción yo también he podido rastrear la presencia brasileña. Ahora bien, las características en cuanto a su dinámica son muy importantes, de ahí que yo le ponga ese apellido, que es una estadía esporádica, ¿ya? Es una estadía esporádica básicamente porque no actuaron como comunidad, siguiendo ahí una definición que da Roniger y Snadger en un libro sobre el exilio, que ya yo creo que es un clásico instantáneo entre nosotros los que estudiamos el exilio. Y esa primera definición que él da, que para que exista una comunidad intelectual tienen que haber acciones conjuntas, sostenidas en el tiempo, etcétera, no se verificaron en Concepción, pero sí es cierto que hubo algunas acciones aisladas y que la presencia de estos brasileños fue esporádica, entendiendo por esporádica 3 años, en el caso de Rui Mauro Marini, solo 1 año. Entonces eso es lo que voy a intentar presentar, ese es como el grueso de la ponencia. Voy a comenzar leyendo el resumen y después voy a ir explicando algunas cosas y luego voy a finalizar leyendo la conclusión para intentar hacerlo más ordenado. El objetivo de esta presentación es examinar la estadía en Concepción de 3 brasileños exiliados en Chile pertenecientes al campo científico-social: Rui Mauro Marini, Evelyn Pape y Fernando Perrone. Valiéndonos del análisis de la prensa local, específicamente yo acá utilizo El Sur, los datos que me da la prensa de El Sur. También hice entrevistas y documentos institucionales que en general son
estaban literalmente guardados en el polvo. Yo trabajé algunos años como ayudante en la biblioteca de mi universidad y así pude descubrir estos documentos y así me interesé por estos temas. Bueno, con toda esa revisión en el términos metodológicos, argumentamos que sus residencias fueron inestables. En consecuencia, es difícil postular la existencia de una colonia de exiliados brasileños en Concepción. Sin embargo, y este espero que sea el valor de la presentación, pese a que se trató de estadías esporádicas, estos exiliados brasileños contribuyeron a enriquecer la dinámica política e intelectual de la provincia de Concepción. Ello a través de participaciones en plataformas académicas, como por ejemplo foros, revistas, investigaciones y vinculaciones con el movimiento estudiantil local. Inicio con una cita de Emir Sader que aparece en un libro de un investigador que se llama Juan Cristóbal Cárdenas, que él ha estado intentando recuperar lo que es la historia del CESO, el Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile, y específicamente reconstruyendo la estadía de Rui Mauro Marini y la variante marxista de la dependencia en Santiago. La cita dice así: Chile era un país muy lejano para nosotros, los brasileños. Me acuerdo siempre de la pregunta en las pruebas de la escuela: ¿cuáles son los países de América del Sur que no tienen frontera con Brasil? Chile ocupaba ese lejano lugar con Ecuador. Imagínense, Brasil es un país continente. Países que ni frontera tienen con nosotros debe ser algo muy lejano, dice Emir Sader en ese documento de carácter oral. Bueno, respecto y conectando con la mesa anterior, que se hablaba de que no existe claridad con las cifras, aquí también yo me he encontrado con el mismo problema. Sin embargo, en el mismo libro de Roniger y Snadger se dan algunas propuestas de cifras, de cuántos brasileños habían en el periodo desde el 64 hasta el 73 aproximadamente. Después del golpe de Brasil, cito, en marzo de 1964, unos 30 exiliados llegaron a Chile. Ellos mismos en ese mismo libro especifican que se trata de oleadas de exilio, que son más bien, en un principio, ellos le llaman exilio de élite, es decir, llegan diplomáticos, llegan personas académicas importantes, y por eso el número es tan reducido en esos primeros años. Para principios de 1969 había 70 exiliados, y para fines de ese año, 280. Evidentemente ahí la situación tiene que ver con la propia dinámica de la dictadura brasileña, que desde el año 68 había aumentado la represión y la persecución a propósito de irrupción de guerrillas ya en Brasil. Para mediados de 1973 se estimaba que la comunidad brasileña de exiliados que residía en Chile ya contaba con 3.000 a 4.000 integrantes. Desde ese punto de vista, lo que yo estoy viendo es una selección muy minúscula, son solo 5 que yo he registrado así intelectuales, porque es el recorte que yo hago, yo estudio exilio de intelectuales, pero que también yo creo que forman parte del panorama más amplio, donde se habla de la colonia brasileña de exiliados en Santiago, pero yo creo que estos exiliados que también forman parte como de los bordes, de los márgenes, también formaron parte de esa comunidad. Y me interesa entonces traerlos a la memoria, un ejercicio casi benjaminiano de cepillar la historia a contrapelo. Hay que recordar, también lo hacían en la mesa anterior, que en el gobierno de Allende se les dio asilo a varios latinoamericanos. En ese sentido, por ejemplo, la prensa de El Sur rescata a algunos de los presos políticos brasileños que estaban presos por la dictadura y se les dio un canje, esa es la palabra que utiliza el Sur, un canje a través de Giovanni Bucher, que era el diplomático suizo. Y la prensa dice lo siguiente, comillas: los 70 reos liberados por el gobierno de Brasil gozan en Chile de plena libertad, dijo ayer el ministro del Interior, José Toá, pero señaló que ello no significa que puedan dar conferencias de prensa o formular declaraciones sobre política interna de Brasil. Cierra comillas, eso el 15 de enero de 1971. Bueno, como sabemos, era muy difícil poder hacer cumplir esa política, y por lo tanto los brasileños hicieron actividad de denuncia de la dictadura. Y por ejemplo, ahí pueden encontrar en Google un documental que se llama No es hora de llorar, en donde se relata y se describe las prácticas de tortura que se aplicaban contra estos exiliados que llegan a Chile en enero de 1971. Y también, por cierto, está el caso de los científicos sociales que llegan en lo que Claudia Wasserman denomina el Grupo de Brasilia, es decir,
Roy Mauro Marini, Teotonio dos Santos, Vania Bambirra, André Gunder Frank, aunque Frank es alemán-estadounidense, pero forma parte del mismo grupo de Brasilia, dice Wasserman. Bueno, si bien las acciones se concentraron en Santiago, otro foco de irradiación importante fue Concepción. Esta estadía aprovecharon el periodo 68 en adelante para llegar a la ciudad de Concepción. ¿Por qué? Para los que son o no conocen dónde está Concepción, son más o menos 500 kilómetros al sur de Santiago. ¿Y por qué llegan a esa ciudad? La verdad es que ahí también en otras investigaciones he podido llegar a la conclusión de que se deja una plaza abierta a propósito de las reformas del año 68. Ahí Manuel Antonio Garretón, que ha estudiado lo que es la historia de las ciencias sociales en Chile, habla de sociólogos de cátedra. ¿Qué significa eso? Que básicamente gente que no tiene la formación en estricto sentido de sociología o de antropología y son, por ejemplo, poetas o abogados que hacen esa asignatura. Bueno, él cifra en la década del 60 que termina eso para Santiago. Yo, en las investigaciones que he hecho, llego a la conclusión de que en Concepción es más tardío y por lo menos empieza a cambiarse eso en el año 68. Y por lo tanto quedan muchas plazas vacantes en la Universidad de Concepción y ahí es donde estos exiliados aprovechan la situación latinoamericana para llegar a la Universidad de Concepción. Mayoritariamente llegan a las carreras de ciencias sociales. Yo he rastreado ahí en el libro que les mencioné por lo menos 30 exiliados brasileños, entre brasileños y argentinos, uruguayos, hay de varios países, peruanos también, que llegan y siempre la misma tónica es que están de manera esporádica. En otras palabras, yo he llegado también a la conclusión de que Concepción actúa como una zona flotante, es decir, una zona de espera para trasladarse después a Santiago, que era donde muchos de ellos al menos querían estar. Sin embargo, la presencia argentina sí que no es esporádica y esa yo he visto ahí por lo menos 15, 20 se quedan por espacio algo así como de 7 años en Concepción. Ya, avanzando porque ya voy en 11 minutos. El aterrizaje en Concepción, cuando aterrizan en Concepción, Concepción tenía varias particularidades, muy largo de explicar, pero en resumidas cuentas yo las reduzco ahí a 4. La primera es la conducta política del electorado de Concepción. Concepción desde 1958 votó por la izquierda, por Allende básicamente. Bueno, tanto así que en el año 70 hay unos investigadores que dicen que Concepción le da la victoria a Salvador Allende, por la diferencia que saca en Concepción respecto a otras zonas. También esto se ha estudiado y se ha dicho que Concepción es como una zona roja, de ahí que el MIR se hable mucho que tenía mucha presencia en Concepción. Además de eso, existía una fuerza social muy importante que estaba sobre todo en las comunas aledañas, en Coronel, Lota, que son zonas mineras, y por supuesto también la propia universidad, que generaba y tenía una mirada muy distinta respecto a las universidades de Santiago, al menos eso está en la fuente, que se dice que la Universidad de Concepción, como está inscrita en la propia comunidad, no sé si la conocen, pero Concepción está en la ciudad misma, es un campus abierto, muy distinto de las que son acá. Por lo tanto, tiene una injerencia más directa en la ciudad, y como Concepción es pequeño, la injerencia en los 60 era muy grande. Entonces todas estas situaciones hicieron que estos intelectuales que llegaron, brasileños, brasileñas, se vieran potenciadas en sus habilidades de crecimiento político y crecimiento intelectual. El cruce de los itinerarios. Bueno, el primer vínculo de inserción, ellos aprovecharon las redes académicas, sobre todo las de las instituciones. Ahí, por ejemplo, yo he registrado en la memoria de Teotonio dos Santos y Roy Mauro Marini, que él aprovecha sus contactos con Florestan Fernández, el sociólogo brasileño, y también con Fernando Enrique Cardoso, que trabajaban en ILPES, y así consiguen ellos algún puesto en el CESO, evidentemente, y esto es muy importante aclarar, no solo por razones políticas y porque se conocían, sino porque sus antecedentes previos en Brasilia ya eran muy sobresalientes en comparación a otros postulantes. Esta situación también en Concepción se va a ver de manera mucho más acrecentada. Un segundo punto también es que las redes políticas forman, en Concepción al menos, una función importante. Entonces, si en Santiago las redes académicas son importantes, en Concepción lo son todavía más, y de manera más específica las redes internacionales o transnacionales de la izquierda revolucionaria. Bueno, esto es largo de explicar, pero Luis Vitale, Teotonio dos Santos nombran de que desde los 66 más o menos empiezan una especie de recorrido y buscar dónde estaba la izquierda revolucionaria en los distintos países para que se conocieran entre sí.
¿ya? Y dentro de eso, quienes se le ofrece la labor de que lo haga en Chile es Evelyn Pape, ¿ya? De hecho, yo la vi ahí en un documento de Luis Vitale, que en general se pasa de largo, que es una contribución histórica a la historia del MIR, y ahí Luis Vitale la nombra solo 2 veces, pero eso ya me basta para situarla dentro de la constelación de la izquierda revolucionaria. Voy a avanzar rápido acá. Simplemente Evelyn Pape, ella era políglota, hablaba más de 3 idiomas. Ella era de padres europeos que venían arrancando de lo que era el nazismo. Ella hace una ruptura con la izquierda tradicional, con el Partido Socialista en Brasil, y forma parte del grupo o de los círculos de sociabilidad paulista, es decir, Michael Lowy, es decir, el mismo Cardoso también, y Singer. ¿Quién era Singer? Bueno, ella casa con Singer. Michael Lowy, por ejemplo, siempre en varias entrevistas lo nombra, dice que Singer era como una universidad privada para mí, cuando él compartía en el mundo paulista. Y por último, Fernando Leite de Perrone, que esto no lo he encontrado en ninguna parte, solo en documentos recientemente desclasificados. Él trabajó en Concepción 4 años, desde el 69 hasta el 73, pero también su estadía fue esporádica. Él hablaba también 3 idiomas, portugués, español, francés. Él fue diputado del Movimiento Democrático Brasileño, que era el partido tolerado dentro de la dictadura brasileña, y también formaba parte de los círculos paulistas, pero de esta izquierda que se les permitía entrar. Con esto ya estoy cerrando, Mario, para hacerlo, ¿sí? Ya. Los intelectuales y los círculos de sociabilidad, ¿con quiénes trabaron contactos? ¿Dónde se movieron? ¿Cómo se organizaron? Bueno, si bien esta es una ponencia sobre Concepción, yo no quiero encerrarme solo en la provincia, en una suerte como de casi centralismo a la inversa, es decir, desde Concepción se explicaría todo. Más bien lo que me he encontrado yo acá en el análisis de fuente con entrevistas es que hubo un contacto constante. En otras palabras, no puede hablarse de que solo estuvieron en Concepción, siempre había lazos con Santiago. Roy Mauro Marini, por ejemplo, viajaba muy constantemente a Santiago, pese a que tenía en Concepción un departamento. Este departamento, dato random, dato freak, estaba muy cerca de donde estaba la familia Enríquez, Miguel Enríquez, y de hecho muchos vivían ahí muy cerca. Esto me lo relataba Guillermo Enríquez, que era un profesor de sociología en esta época. Y ahí hay una fotografía que es de las pocas que hay, donde se le ve a Singer. Ella está haciendo una intervención junto a un argentino antropólogo, Edgardo Garbunski, militante comunista, para que se vea que en realidad Concepción, claro, había presencia del MIR, pero no era solamente del MIR. Habían otros grupos del MAPU, tenía mucha importancia el MAPU en Concepción, el Partido Comunista, el Partido Socialista. Y bueno, Evelyn Pape se acerca de inmediato a los círculos de sociabilidad del MIR en Concepción, y específicamente se ve interpelada por el trotskismo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, aquí hay una cita larga, no voy a alcanzar a decir, que es muy valiosa porque me la dio Guillermo Enrique, el profesor que le hizo clase a Evelyn Pape en el Instituto de Sociología. Y él me señala que, bueno, Pape formaba parte, era un trío ahí, junto a otros trotskistas, profesores trotskistas en Concepción, entre ellos Luis Vitale. Por otro lado, también tenemos con quienes se relacionó Perrone. Perrone, como les dije, formaba parte de un diputado del mundo paulista también. Y él formó un espacio que se llamaba Cine Núcleo. La verdad es que él no tuvo la presencia que sí tuvieron Roy Mauro Marini en su impacto en el movimiento estudiantil y como formación de líderes estudiantiles, ni tampoco el que tuvo Evelyn Singer. Sin embargo, si uno lo ve, podríamos decir, yo llego a la conclusión de que tiene un influjo administrativo. ¿En qué sentido? Él, cuando llega, forma parte, es el director de la Escuela de Periodismo en Concepción. Entonces él tiene una formación que bebe bastante de lo que son los estudios de comunicación de esta época, es decir, Armand Matelar, Michel Matelar, Mabel Piccini, etcétera, que están en el CEREN haciendo estudios de comunicación. Entonces, no habría que pensar cuando él, por ejemplo, dirige tesis, eso se ve en los documentos de las memorias universitarias, él dirige tesis sobre el cine como una especie de lavado de cerebro de las personas. Entonces, ese cine núcleo, que es una experiencia que él forma para proyectar películas en la ciudad, no tendría que verse de una manera casi inocente. Y por último, Evelyn Pape, como les dije, tal vez lo más interesante es que ella dirige varias tesis y se proclama como partidaria de los estudios de marginalidad. Esto también es largo de explicar, pero simplemente señalar de que ella dirige varias tesis en este sentido,
y reivindica los estudios de marginalidad. De hecho, hace una investigación sobre lo que se conoce como los gatos de playa, es decir, los niños que se subían a los barcos y robaban los pescados y los vendían después. Y todo esto forma parte, evidentemente, de un intento de renovar el marxismo desde Concepción. A mí me parece particularmente súper importante. Y eso es todo, son las conclusiones, mostrar solamente ahí, por ejemplo, esa es una actividad que se hizo, las propias autoridades universitarias la estaban implementando y participa Saúl Landau, un cineasta al que John Dinges le dedica su libro, de hecho, el reciente que sacó, y también está Rui Mauro Marini. Por el otro lado vemos allá unas clases que bueno, fueron muy polémicas, también es largo de explicar, y Marini ahí incurre en algunas imprecisiones en su memoria. Y eso es todo, muchas gracias.